Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de Cátedra de Familia, un programa del Instituto de la Familia de la Universidad de La Sabana en alianza con Unisabana Medios y con el Centro de Tecnologías para la Academia de aquí de la Universidad de La Sabana. Hoy vamos a abordar un tema que nos han solicitado muchísimo y nos lo han solicitado porque a veces existe como confusión, no hay claridad sobre qué se trata y no solamente de nosotros las personas, sino los padres de familia. Las mismas instituciones educativas al parecer no tienen claro qué significa algo que vamos a abordar hoy y que es de mucha importancia. ¿Qué es la educación personalizada? ¿Es pocos estudiantes? ¿Es un profesor por cada alumno? ¿Son poquitos alumnos en una institución? ¿A qué se refiere y de qué estamos hablando con educación personalizada? Para ello hemos invitado a una experta, a la doctora Rosa María Peris, académica española. Doctora Rosa María, bienvenida. Muchas gracias. Muy bien, viene directico desde España, nos acompañó en el 9º Congreso Internacional sobre la Familia. ¿Usted actualmente dónde trabaja? Yo trabajo en la Universidad Internacional de La Rioja, es una universidad online. Ahora Totalmente online. Menos los exámenes que son presenciales. Y ahora en septiembre cumpliremos 10 años. 10 años. ¿Y es posible en la educación online trabajar la educación personalizada? Lo es. Hemos hecho algunos estudios. Es verdad que la universidad está muy bien estructurada, de manera que los alumnos no solamente ven las clases, que pueden verlas en diferido, como una videoconferencia donde ellos asisten y semanalmente tienen clase de todas las asignaturas y luego ya quedan en diferido para que puedan ver, sino que además de los chats y de toda la organización para ponerse en contacto con el profesor, tienen tutores para ver cómo están yendo, cómo es su integración. Por ejemplo, dejan de entrar en la plataforma un tiempo, inmediatamente les llaman por teléfono, ¿cómo vas? Se acercan, por ejemplo, exámenes, o sabe que ha tenido... Es gente en la universidad que no son niños de 18 años, sino es una universidad que participa gente y están haciendo carreras, muchas personas ya de más edad. Y claro, tienen obligaciones familiares y muchos de ellos obligaciones profesionales también. Y ahí el acompañamiento realmente se personaliza. Ya vamos rompiendo un primer gran mito alrededor de esto y es que la educación personalizada no es sí o sí presencial necesariamente, sino que hay aspectos que se pueden trabajar. ¿Qué es la educación personalizada? ¿Qué es lo que se entiende? ¿Cuándo nació y cómo se ha desarrollado este concepto de educación personalizada? Muy bien. La educación personalizada, en síntesis, es una educación centrada en la persona, pero teniendo en cuenta siempre que esa persona singular tiene una propiedad o atributo fundamental que también es la apertura. Por tanto, singular, cada uno dentro de su grupo. Esa interacción es la que también enriquece a la persona. Perdóneme, cuando usted se refiere a apertura, es apertura a socializar, a relacionarse con nosotros. Es decir, singularidad y apertura a llevar esa singularidad a los demás. Eso es. Porque, por ejemplo, cuando no damos las posibilidades variadas dentro del aula, para que los alumnos rindan cada uno a su nivel, estamos restando a veces un enriquecimiento para ese grupo que si cada uno rindiera a su nivel y tuviera la posibilidad de elegir, por ejemplo, hacer una misma actividad, pero elegir modos diferentes o materiales diferentes para llevarla a cabo. Y eso en educación infantil, desde ahí ya se puede hacer. Tú le puedes decir a un niño, vamos a trabajar hoy, no sé, las plantas, y pueden utilizar el material que quieran. Pues habrá niños que elijan papelitos y hagan bolitas y hagan sus arbolitos. Otros cogerán pintura de dedos y estarán ahí dibujando todo lo que puedan. Otros a lo mejor se van al rincón de juego simbólico y cogen cosas verdes y marrones y se visten pensando que son arbolitos, ¿no? O sea que un mismo objetivo lo puedes trabajar de maneras muy variadas y estás atendiendo a esa diversidad dentro del aula. Suena muy bien.
y suena, y uno escucharía y uno diría, es el ideal, ¿correcto? Sí. Sin embargo, voy a ponerme en el rol de educador. Yo soy profesor universitario, yo tengo a mi cargo en ese momento 200 estudiantes. La idea es que se haga también una educación personalizada, pero, y si lo llevo a los colegios en donde las aulas están llenas de 50, 60 estudiantes, y un profesor tiene a su cargo 4 o 5 grupos, estamos hablando de un universo de más o menos 300, 400 personas. ¿Cómo vencer ese obstáculo? ¿Cómo lograr que un docente, un profesor, logre llevar la educación personalizada teniendo en cuenta esa enorme cantidad y no para poder calificar rápido o para poder sacar el proyecto académico rápido? Simplemente lance el contenido esté ahí como en masa, sí. Y el que la cogió, o el que la cogió, el que la tomó y la alcanzó a agarrar perfecto, el que no, pues lo lamentamos, pero hay que seguir. ¿Cómo lograr ante esa realidad llevar eso que usted acaba de decir, de reconocer la singularidad? Se necesita, por un lado, que los profesores efectivamente se actualicen y estudien qué es la educación personalizada, metodologías concretas que puedes utilizar para llevar a cabo, estrategias, porque en el momento en que te planteas que cada uno de los niños que tienes delante en el aula tienen esa dimensión intelectiva que todo profesor entiende, ¿no? Vamos casi siempre al desarrollo cognitivo, pero también tiene esa dimensión afectiva en la cual uno se siente bien, conecta el tema de la empatía y el tema en definitiva de todas las virtudes que te hacen crecer y, como decía un gran pedagogo, ¿no? Don Tomás Alvira, decía, es que lo más importante en educación es ayudar a crecer. Y el profesor, cuando tiene ya delante esos grupos, ¿no?, más numerosos, la manera que tienes también de que las clases no sean simplemente el profesor repite y el que lo coge, tú siempre a la hora de programar tienes muy claras, ¿no?, esas intenciones educativas, la finalidad, y si la enmarcas dentro de ayudar a crecer, ya te das cuenta que no solamente vas a hablar de unos contenidos, sino que siempre los contenidos será el instrumento, el medio que tú vayas a utilizar para activar todas esas cabezas que tienes en el aula. Hay una cosa muy concreta, le llamamos guías de trabajo autónomo. En la guía de trabajo autónomo, el profesor, de acuerdo a los objetivos que tiene en cada unidad, por ejemplo, propone unas actividades, pero como por graduación de dificultad. En la elaboración, a lo mejor, de las 3 primeras, que, digamos, va a ir encaminada a comprobar que efectivamente lo que quieres que consigan está interiorizado, ya va a haber una diversidad grandísima dentro de tu aula, porque habrá niños que enseguida la hagan, habrá otras que les costará, otras personas que les cueste mucho más, y habrá otros que rápidamente esas 3 primeras, ¡pum!, y ya estarán en la cuarta, tal. Eso permite a ti, profesor, que todos estén trabajando cada uno en su nivel, a su ritmo, y tú puedas pasearte por el aula. Y antes usted me preguntó por el tema de, o sea, cómo controlar todo eso, ¿no? No es mediante un control de examen. Muchas veces esas guías de trabajo tienen unos apartados concretos de autoevaluación donde el alumno va, confirma, otras veces habla de esto con tu profesor, reflexión, dónde has llegado, ponte de acuerdo con 2 alumnos que ya estén en esta actividad y vayan haciéndolo. Y sobre todo el modo de evaluarlo es la observación. La observación. Es decir, es pasar del plano numérico simplemente, aunque no hay que descartarlo, digamos, totalmente, pero acá la observación, la percepción, la capacidad de análisis que pueda hacer un profesor de la situación o del desarrollo de aprendizaje del estudiante juega un papel fundamental. Así es. Sin embargo, el término autoevaluación lo entiendo como que es el mismo estudiante, la misma persona, para que personalicemos, la misma persona es la que también debe anotar en qué se siente fuerte, cómo se sintió. Así es. Sin embargo, hay algunos que pueden llegar a considerar que la autoevaluación es una forma demasiado subjetiva de evaluar. ¿Qué papel juega realmente y qué valor tiene la autoevaluación en la educación personalizada? Tiene todo el valor, porque autoevaluarse lo entendemos como conocerte.
es conocer qué posibilidades tienes, dónde puedes llegar, qué recursos interiores se ponen en juego y enseñarles qué estrategias pueden utilizar para mejorarlos. Es el gran tema en educación de la metacognición. Conoce tus recursos, busca estrategias. De hecho, se hacen muchas cosas. Como la educación personalizada no es un sistema cerrado, permite utilizar muchos tipos, metodologías, caminos bien diferentes, en función de los niños que tienes en el aula. Por ejemplo, nunca paralelos son iguales. A lo mejor tú estás dando clase en un curso y todo lo que habías previsto sale, va bien, tal. Llegas a otro curso y el otro es como, y dices, uy, si no fuera porque lo he hecho en el otro lado, pensaría que no me va. Funciona. Y tienes que cambiar porque, claro, ese grupo es personalizado, es decir, ese grupo tiene unas características concretas, suma de las distintas personas que lo dan, pero como tal tienen un resultado, a lo mejor son más activos, a lo mejor son mucho más movidos y tienes que pensar muy bien cuando presentas un proyecto que sea bien atractivo para que sea empeñativo para ellos y no olvidarnos nunca de ese, siempre el profesor enseña para que los alumnos aprendan. ¿A qué? Aprender a aprender, estrategias, aprender a pensar, todo el tema de la reflexión, estamos en una universidad y realmente es lo que más se trabaja, y aprender a vivir como personas. Aprender a hacer, aprender a aprender. Aprender a pensar y aprender a ser. Vivir como personas, aprender a ser. Muy bien. Me quiero devolver, quiero salir del aula escolar y quiero irme al aula máxima. Y me refiero al gran espacio de educación de los niños, que es la familia. La familia. En la familia también se puede vivir, se puede promover la educación personalizada. ¿Qué rol puede jugar la familia ahí? El rol de la familia es imprescindible para que los centros educativos puedan llevar a cabo la educación personalizada, porque realmente donde se personaliza es en la casa. Es la familia la que a lo mejor tiene 4 niños y sabe que, bueno, ninguno le llega con una guía de instrucciones, ¿no? A mí lo que me va mejor es tal. Y querer a todos por igual, pero a cada uno con sus características personales, ¿no? En definitiva, cuando hablamos de igualdad, nos equivocamos. En la familia no nos tratan como iguales, ¿no? O sea, de hecho, nosotros somos 4. Mi hermano mayor era pluscuamperfecto, de estos niños que siempre llevan la banda de honor, tal. Aquí le decimos en Colombia que izar bandera, que es el que pasa y el que iza la bandera del colegio, el más juicioso. Eso es. Y siempre va a haber un hermano que es así y el demérito de los otros, que, como yo, que nunca, casi nunca... Claro, pues como yo, que en el colegio tenía siempre premio en compañerismo, colaboración, participación en deporte, tal. Y hasta ser mayor, nunca supe que mi hermano tenía semejantes calificaciones. Nunca mis padres me hablaron de eso, ¿no? Entonces, piensas, claro, te estimulaban, te ayudaban, tal, y con nosotros dos igual. Pues justo en la familia quieres a cada uno como es, y una cosa que siempre los padres insisten un montón y quieren que eso sea así, que ese sentido de pertenencia viene por el sentirse querido como soy, con mis cualidades, con mis condiciones, a veces pues con mis flaquezas. Quiero aprovechar porque, claro, una de las preguntas que llegan y que nos hacen sobre este tema y agradeciendo a todas las personas que se conectan y participan de nuestro programa, muchísimas gracias porque son participantes muy fieles que se conectan desde Colombia, Perú, Argentina, la misma España, entre otros países, tiene que ver con esa parte precisamente. Yo como padre de familia pues amo a mis hijos, a cada uno por lo que son, ¿cierto? Y es usual que como padre de familia diga cada hijo es un universo completamente diferente. Pero es donde viene un gran, pues, si podría llamarse como un choque con la institución educativa, porque a veces uno cree como padre de familia, percibe que la institución educativa no logra reconocer esa singularidad, ¿cierto? Y ahí es donde viene un poco como el conflicto de un binomio que debería ser tratar de llevarse lo mejor posible, que es familia, escuela, entendiendo que la familia es el educador natural,
y el colegio o la institución educativa es un apoyo, un Ayuda, complemento, coopera. una ayuda para esto. ¿En qué nos podemos llegar a equivocar los padres de familia al momento de escoger un colegio y entrar en ese conflicto cuando queremos que definitivamente reconozca la singularidad de cada uno de nuestros hijos? A veces lo tienen difícil los padres porque con mucha frecuencia se oye decir que el centro educativo, ¿no?, los distintos colegios, todos dicen que hacen educación personalizada. Y al inicio usted lo comentaba, ¿no?, como algunos simplemente es porque el grupo es reducido, otros porque hablan de individualizada y ya no es lo mismo. Porque si pensamos, por ejemplo, en los tenistas, ¿no?, está siendo ahora el Open de Estados Unidos, acaba de ser, y entonces dices, son grandes tenistas. ¿Qué tienen en común? El amor al deporte, el sacrificio y el esfuerzo, el entrenamiento, el que efectivamente son buenas personas en su mayoría. Algunos de ellos hacen ONGs donde ayudan a otras personas más necesitadas. Bueno, pero aparte de eso, cada uno es un mundo, ¿no?, lo decía. Entonces, cuando llegamos a los colegios, es muy importante que el padre y la madre, cuando llegan, pregunten concretamente si tienen en ese colegio plan de acción familiar. Si, por ejemplo, qué actividades, qué talleres hay para los padres y luego qué vía de comunicación existe dentro del colegio para poder hablar de su hijo, no solo de lo académico, que casi siempre se va la conversación con la familia en el tema académico, pero eso sería como si nuestros hijos solamente tuvieran cabeza. Okay. Hay otros aspectos que también son muy importantes, como es la relación con los demás, o por ejemplo, también en el tema de las creencias, ¿no? O sea, si una persona es cristiana, es católica, quiere también que el colegio coopere con una formación concreta, cómo lo llevan a cabo, qué medios hay. O sea, es muy importante por parte de los padres la preparación de esa primera entrevista con el director del colegio o la persona que esté encargada en cada colegio. Me dejó usted dando vueltas la cabeza por algo, y es que usualmente los padres de familia, cuando llegamos, nos encontramos con nuestros hijos en casa después de la actividad laboral y el colegio, les decimos, bueno, ¿cómo te fue en matemáticas? ¿Cómo estuvo el examen de español? ¿Qué tal ciencias? Y rara vez preguntamos, bueno, ¿y cómo te fue con tus amigos? ¿A qué jugaste hoy? Y usted lo acaba de decir, no son solo cabeza. ¿Qué tanto influye el tema del corazón, del espíritu, en la educación personalizada y en el reconocimiento de cuán valioso es esa persona, en este caso nuestros hijos? Es una gran pregunta porque muchas veces los hijos lo plantean así a los padres. Tengo ahí una anécdota en ese terreno muy buena de una mamá que recogió, su hija mayor en ese momento tenía 3 años, luego había 2 bebitos, ¿no? Y entonces la de 3 se monta en el carro, la atan en la sillita y la mamá empieza, entonces, ¿qué has hecho hoy en el colegio? ¿Y has estado tal? ¿Y con qué señorita has estado? O sea, le iba preguntando así, ¿no? Y la niña no contestaba. Y entonces dice, mamá, no te voy a contar nada. No me has preguntado cómo me lo he pasado hoy en el cole. Claro, a los 3 años. 3 años. Y dices, ¿por qué? Pues porque las personas tenemos un corazón, una afectividad en definitiva, que tiene que ser tratada, hablada. Es que es tan importante conversar con los hijos, pero sobre las cosas, no sé, como nos pueden parecer banales, pero para los niños tienen una gran trascendencia. Por ejemplo, qué pocas veces el papá o la mamá, cuando recoge a los niños, le cuenta lo que él ha hecho, ¿no? O sea, de aquí para allá, digamos. Sí. Okay. Hoy he estado en la universidad, he tenido tal cosa, y ¿sabéis qué me ha pasado? Entonces, los niños piensan, me hace partícipe, le intereso, le importo. Porque ellos ven que a lo mejor los papás entre ellos hablan de cosas importantes, pero con ellos solo hablan de lo que los niños dicen, solo me pregunta tonterías, ¿no? Le importa cómo me he vestido, qué he hecho, si he aprendido, ¿no? Muy bien. Ya saliendo del aula mayor, que es la familia, y claro, entendiendo también la importancia que los padres de familia jugamos
en todo esto. Nuestros hijos no son solo cabeza, también son corazón. Y ese diálogo, y creo que incluso entre el mismo matrimonio, o si son pareja, ese diálogo entre ellos dos, de cómo te ha ido bien en el trabajo, cómo estuvo hoy la tarea que tenías que hacer en tu oficina, eso creo que también juega un papel fundamental. Es una escuela. Es una escuela y ayuda a reconocer al otro también como persona y como en su singularidad. Cuando uno es padre de familia quiere buscar colegio para sus hijos, y hay estudios que lo han mostrado así, uno tiene en cuenta usualmente 5 factores y voy a hablar un poco del caso colombiano. Seguramente algunos elementos se repiten en otros países, pero en el caso colombiano pasa lo siguiente. Lo primero que como padre de familia tengo en cuenta es infraestructura, es decir, edificios, canchas, computadores, tecnología y eso. No significa que no haya que tenerlo en cuenta, pero es el primer factor. Lo segundo, bilingüismo. ¿Sí? O sea, que hable, a lo mejor no termina hablando muy bien el español, pero habla inglés bien. Entonces eso ya le da una ventaja. Lo tercero tiene que ver con extracurriculares, ¿cierto? Si hay tenis, si hay fútbol, equitación y este tipo de cosas. Cuarto elemento que los padres de familia tenemos en cuenta, el proyecto educativo institucional. Es decir, ya va en el cuarto lugar. Es decir, aquí, ¿quiénes son? ¿Qué enseñan? ¿Cuáles son sus valores? Y por último, en quinto lugar, la calidad académica, especialmente la calidad docente. A todas luces, pues hay como un descuadre en las cuentas, porque lo que debería ser lo más importante está de último, y lo otro que es secundario, que es importante pero es secundario, está ocupando los primeros lugares. De acuerdo a su experiencia, a lo que usted ha estudiado, ¿a qué se puede deber ese fenómeno que el ladrillo, el césped y el computador nos es más importante que la esencia y el espíritu propio de lo que es una institución educativa como apoyo a nuestra tarea educativa como padres de familia? Pienso que se debe a la realidad de la sociedad hoy. Como todo el tema del trabajo no se presenta como esa relación que tiene la persona en esa apertura de la que hemos hablado antes, tienes con las personas, es comunicación, relación, etcétera, todo el tema de habilidades sociales, y con las cosas es el trabajo, que en definitiva es modificar la realidad. Eso hoy se ha perdido completamente en gran parte de la sociedad, y está como la preparación máxima, ¿no? Ahora nos encontramos con universitarios que a lo mejor a los 25 años tienen un grado, 4 másters y hablan no sé cuántos idiomas. Y dices, no tiene sentido que se centre todo en esa parte académica cuando hay otros aspectos tan importantes que poder desarrollar y que al salir de la universidad con su preparación puede ayudar mucho más a la sociedad. Entonces creo que esa competitividad está ahí muy metida, y por eso el tema del bilingüismo ha pasado, yo creo que en todo el mundo, a un lugar, si no es el primero es el segundo, o el segundo el primero, ¿no? El tema de las instalaciones es porque es lo que te entra por los ojos. Sin embargo, hay colegios, muchos de ellos que hablan de personalización educativa y realmente la hacen, que dedican algunos días del curso a hacer open door, ¿no? Puertas abiertas. De manera que los padres pueden ver, sin tener que llamar antes para decir voy a ir, ¿no? Pues, por ejemplo, casi de sorpresa. Sorpresa. Entonces, decir, los viernes por la tarde tú avisas, o los viernes de tal hora a tal hora, avisas a todos los papás para decirles que pueden ir a ver el aula de sus hijos y las distintas instalaciones, y pueden llevar también amigos. Ah, ya, ok. Entonces, de esa manera, los padres ven, porque claro, puedes pensar, mi aula, si saben que voy, estará en perfectas condiciones, pero cuando ves que están haciendo un paseo de aprendizaje, ¿no? Unos niños así, cuando ves los mayores que están en un taller al aire libre, haciendo dramatización, tal, piensas, claro, son cosas que realmente acompañan mucho al desarrollo personal, ¿no? No es solo el pupitre y el profesor. Cuando usan agrupamientos tan variados, te van dando, tú ves cómo es eso, te van dando una pauta, que realmente estos niños no solo estudian este aspecto concreto. Sin embargo, por
la exigencia laboral y porque los horarios de las familias son muy grandes, los padres a veces buscan unas buenas instalaciones, muy buen plano, una buena programación de actividades extraescolares para tener la tranquilidad de que tus hijos están bien atendidos. Es una solución, pero realmente creo que se está dando la vuelta a que esa atención personal, ese tener un proyecto educativo donde capacites a la persona, ¿no? Nosotros en educación personalizada decimos que su finalidad es capacitar al sujeto, al niño o a la niña, para que pueda desarrollar y llevar a cabo su proyecto personal de vida. Entonces ya les vas orientando de manera que no educa solo para cuando acabe el cole ni cuando acabe la universidad, sino que en su cabeza estén esos proyectos que cuando pues, tenga enamorado o enamorada ya puedan pensar, pues igual que he hecho un proyecto mío de tal, tengo un proyecto de familia, vamos a hablar de ese proyecto de familia, ¿no? Estás preparando la totalidad de la persona. Pero a veces los padres de familia no estamos sobrecargando a nuestros hijos con muchas actividades, claro, estamos tratando de ayudarlos en teoría. Claro, Entonces, 8 horas de jornada de colegio y después tienes inglés, después natación, el sábado tienes fútbol, el lunes tienes francés. A veces no estamos como cayendo en un exceso también, es decir, queremos, claro, que buscamos lo mejor para nuestros hijos, definitivamente. Y queremos, a partir de esas fortalezas y de esa singularidad, explotar lo mejor de ellos en el buen sentido de la palabra. Pero a veces no los estamos sobrecargando, a veces el descanso, el tiempo libre, el ocio, ¿no hacen parte también de esa singularidad? Desde luego. Y además es muy frecuente, también tengo anécdota al respecto. Recuerdo una niña, su madre era médico o ginecólogo, por tanto tenía unos horarios increíbles a veces de que le llamaban en cualquier momento, y su padre comercial de una azulejera, por tanto también viajaba mucho. Y la niña tenía todo apretado, ¿no? Entonces, cuando tenía 10 años, estaba en quinto de primaria, entra un día en dirección y me dice: Rosa, mi madre me explota. Y entonces, ¿por qué? Y me contó todo, y efectivamente lo tenía. Entonces llamé a la mamá y le dije, dice, ya, pero es que claro, yo quiero que aproveche el tiempo. Y digo, ya, ¿puede ir con tu madre? Y dice, claro, le encanta, pues, porque es una manera de sentirse querida, de estar un rato hablando con una persona que te enriquece, porque además los abuelos es una fuente de, no sé, de cariño, de pautas, de experiencia de la vida. No sé, te enseñan todo, desde cocinar, cosas básicas, hasta pues esos cuentos que solamente cuentan bien tu abuelo, ¿no? Bueno, es ese estilo de cosas, pero sí que están sobrecargados y no es bueno para ellos. No es bueno porque van a veces a un nivel en el que eso que decíamos antes, ¿no? Aprender a pensar, le quitamos la posibilidad de esa reflexión, de ese aburrirse en un momento determinado, de coger un libro o escuchar música buena. Perdemos esas posibilidades, porque es todo pa, y luego, claro, los horarios están por encima de las personas y la persona está siempre por encima del horario, claro. Es la persona lo más importante. Ahí es. Una de las preguntas también que nos hace nuestros participantes es, y es el caso de una mamá que va a un colegio a averiguar, le hablan que su metodología es educación personalizada, va a otro colegio y le dicen que su pedagogía es la educación personalizada, va a otro y dice que su identidad es la educación personalizada. Claro, entonces pareciera que la educación personalizada es una cantidad de cosas. Pedagogía, metodología, forma de ser, estilo educativo, identidad. ¿Dónde podríamos nosotros enmarcar la educación personalizada? La tendríamos que enmarcar en aquellos centros que realmente llevan a cabo una educación centrada en la persona, teniendo en cuenta la singularidad, su autonomía y apertura, y la convivencia cordial. Okay. Es decir, donde no solo hacemos cerebros de máximas, porque hay colegios que lo primero que te dicen es estamos el primero ranking. En primer lugar.
O nuestros alumnos, por ejemplo, cuando llegan a la universidad, si dicen de qué colegio vienen, ya no les examinan de esa parte. O pueden hacer créditos y van tal. Y dices, bueno, no es lo más importante en la vida, sobre todo cuando entras en el colegio con los niños chiquitos. Entonces, lo más importante es que es un modo concreto de llevar a cabo la educación teniendo en cuenta a cada uno dentro de su entorno. Singularidad, apertura. Porque eso, por ejemplo, trabajando muy bien esas dos, ¿no?, propiedades, dejando a lo mejor originación, ¿no?, que es vienes de tus padres o vienes de Dios clarísimamente, ¿no? No te has dado a ti la vida, por así decir, no en ningún caso. Pero es importante porque cuando tú trabajas así con los niños, les estás enseñando a tomar decisiones. Les estás poniendo delante, cuando pueden elegir, lo que decía al principio, ¿no?, esas variadas modos distintos de hacer una actividad o correr más o menos, ¿no?, a la hora de... lo que estás haciendo es que toma decisiones libremente y luego es responsable de esa decisión que tomó. Es decir, la educación personalizada no se remite únicamente al aspecto académico, No, claro que sino no. que también da unas herramientas muy poderosas como la autonomía, el manejo de la libertad, Así es. asumir las responsabilidades. Así es. Qué La interesante. alegría del compromiso. La alegría del compromiso, la perseverancia. Sí. Qué interesante eso. Pero a mí lo que digamos, me genera un poquito de ruido a veces con este tema es cómo lograr entender que ese ejercicio responsable de la libertad no significa hacer lo que yo quiero. Es decir, cómo desde la educación personalizada logro entender o diferenciar claramente libertad de libertinaje, libertad de hacer lo que yo quiera porque sí. ¿Cómo se logra? Porque claro, yo podría decir, es que es mi singularidad. Yo hago eso, pero está mal, pero es que es mi singularidad, lo que a veces se entiende como el libre desarrollo de la personalidad y este tipo de cosas. ¿Cómo lo voy a entender desde la educación personalizada que la singularidad es un ejercicio responsable de la libertad? Sí, una de las cosas que les enseñas a los profesores y a los alumnos es, por parte del profesor, tienen que tener detrás una programación estupendamente hecha, donde no solamente estén lo que quiero conseguir, sino objetivos concretos. Y luego, a través de qué contenidos, procedimientos y qué valores voy a trabajar. Y cuando ya hago la selección de actividades que voy a proponer, son actividades que propongo que puedan elegir, pero dentro de un rango de actividades. O sea, dentro de un marco. Siempre va a haber un marco. Siempre. Es igual que en casa. La casa no es nunca un cuartel, ¿no? No es un lugar donde tengas en la familia, no es bueno que haya todo marcado, pero sí que haya unos límites. Es decir, pues por ejemplo, la hora de la comida, la cena en casa es a tal hora. Y todos en la casa saben que tienen que hacer todo lo posible para llegar a esa hora. Luego, en otras cosas puedes tener pues muchas posibilidades, pero eso que lo tengan claro. O, por ejemplo, los cumpleaños de los abuelos, de los papás y de los hermanos son inamovibles. No puedes hacer otro plan distinto cuando coincide con eso. Claro, aparentemente puedes decir, bueno, no pasa nada por una vez. Bueno, pero sí que pasa. O sea, puede darse la excepción. Entonces, lo que hacemos dentro de los centros educativos al llevar la personalización educativa es tener en cuenta que tú das posibilidades, pero das X posibilidades. O sea, X no como infinito, sino hay una cantidad determinada de posibilidades. Sí, es decir, sí. La educación personalizada no es como eres tú. Sí, haz tu vida. Haz lo que tú quieras, sí, sino puedes hacer lo que tú quieras dentro de lo que se te ofrece. Sí, que es bueno y sano para ti. Y, por ejemplo, siempre explicamos que a los alumnos les ponemos el suelo, pero no el techo. Okay. En ese sentido, partes de lo que sí que quieres que consigan y luego ofreces muchas posibilidades. Y ahí es donde abres y a lo mejor ofreces posibilidades limitadas, ¿no?, donde ellos puedan elegir hacer esto, esto o esto. Y luego también ofreces el que ya hizo esto, puede realizar este tipo de actividades, pero tú propones ahí proyectos de creatividad, arte, o sea, otro tipo de actividades, pero también están pensadas.
como todo lo que sale bien, para que salga bien, tiene que haber muchas horas detrás de planificación, de pensar en el grupo de niños que tengo delante para hacerle la mejor propuesta educativa. ¿Y en qué áreas o en qué aspectos se debería formar un profesor, un docente, ya sea de colegio, de universidad, porque esto no es exclusivo de los colegios ni de los jardines infantiles, esto en todo nivel? ¿En qué nos deberíamos formar para poder decir en algún momento, yo soy un profesor de educación personalizada, mi trabajo va hacia la persona? ¿Cuáles son esas áreas? Ya. El área fundamental es la antropología. O sea, saber quién soy, dónde estoy y a dónde voy. Como persona, qué es la persona, propiedades, atributos que tiene. Luego, por ejemplo, en el tema de la libertad, el tema de la afectividad, son temas que se interpretan muchas cosas. Antes usted hacía referencia, ¿no? El libertinaje, tal, o los niños, es que yo soy libre. Bueno, sí, eres libre, pero mientras yo sea el profesor de aula o mientras yo sea tu papá, se marca aquí, ¿no? Tu rango de libertad está aquí situado. Entonces, es importante plantearnos, ¿no? Cómo yo hago para que esos niños tengan muy claro hacia dónde voy. Entonces, antropología. Conocer muy bien al ser humano, una filosofía del hombre, que para que no suene como que la antropología es como un poco, la gente puede pensar, filosofía, pues a veces se puede trabajar mediante literatura y humanismo, ¿no? El análisis, por ejemplo, de los personajes que aparecen en un libro, en una buena obra, por supuesto, una buena novela o una buena obra escrita, donde vayamos analizando el modelo de la persona, sus acciones, las consecuencias que tiene. Y a partir de ahí piensas, claro, podía elegir otras cosas distintas, podía hacer, ¿no? Por ejemplo, en el libro de Ana Karenina, de León Tolstoy, justo empieza diciendo, todas las familias felices son iguales, todas las familias infelices lo son cada uno a su modo. ¿Por qué? Porque ¿qué partes? Que en las familias felices se da el amor y la entrega entre el esposo y la mujer, entre el cariño de los hijos, y pones por delante de tus propias decisiones, tal, el bien de esos que lo configuran, ¿no? Y de hecho ese libro en concreto es el contraste de Ana Karenina y el capitán, ¿no? Y Kitty y su marido. Bueno, lo van viendo y dices, es una obra literaria de gran alcance donde se analiza el alma humana. Pues o sea, enmarcar todo lo que es conocimiento de antropología mediante estudio y luego talleres de estos de reflexión, esos seminarios que calan, ¿no? Igual, eso, es que la literatura da mucho, porque está escrita por seres humanos y por tanto refleja unas realidades. Esa es la principal. Okay. Luego estaría también, por supuesto, el conocimiento de una parte como de psicología, digamos, pero psicología filosófica, ¿no? O sea, la persona en cada etapa de su vida, qué características principales tiene, qué dificultades se encuentran, porque ahí también ves que una cosa es lo que tú estudias y otra que siempre hay un margen así de que a lo mejor un niño de 10 años nunca le ha pasado nada de lo que pone de 10 años, ni le pasa en toda su vida, y en cambio a lo mejor uno de 8 empieza a tener lo del de 10. Pero el conocerlo, ¿no? Dices, es que los adolescentes siempre te enfrentan, tal. Los de 4 años también. Están en la edad esa del no, y no, y no, y no, y no, y te enfrentan, te reclaman y te friegan todo lo que quieren. Nos hemos centrado, digamos, en el desarrollo propio de la educación personalizada, en niños, en adolescentes y todo esto. Pero, por ejemplo, en el caso de niños
digamos, con autismo, con síndrome de Down. Claro, uno podría decir, no, con ellos o es muy difícil o es casi imposible por, digamos, su situación particular y por su singularidad. Pero es posible también llevar, ¿qué herramientas se necesitarían para que niños con unas características especiales también se pueda adelantar con ellos una educación personalizada? Y además se adelanta. Tenemos experiencia en centros de educación personalizada de tener niños con autismo y con síndrome de Down. Y realmente, aparte de que ellos mismos son un tesoro dentro del aula, porque enriquecen a todos los que tienen a su alrededor, pero con este tema de que la educación personalizada es la verdadera atención a la diversidad, porque como tratas a cada uno y le pides no solo lo que puede dar, sino pequeños retos, ¿no? Nosotros decimos que una característica que tiene una actividad para considerarla personalizada es que sea razonablemente difícil. Razonablemente difícil no es que si el niño mide aquí, le ponga adelante un obstáculo así, sino razonable. O sea, poco a poco vaya haciéndolo. Y ahí es donde se integra muy bien, haciendo a lo mejor actividades diferentes, pero que parezca que es lo mismo, ¿no? Recuerdo una alumna que ya es síndrome de Down. Es verdad que tenía una familia detrás, era la mayor de 3, y tenía detrás unos papás que le llevaban a todos los sitios, le enseñaban todo, ir a comprar, las vueltas, todo lo que era, ¿no? Hábitos. Esta niña, cuando había examen, ¿no? Su curso tenía los trimestrales, digamos, ella también estaba sentada. Y entonces ella decía, a mí la profesora me pone el mejor examen, ¿no? Y entonces pasaban, y lo que hacían en esa aula era, en lugar de entregar, o sea, dictar, por ejemplo, las preguntas, entregaban el examen a cada niña, lo dejaban en los pupitres y así ella nunca veía que había una diferencia respecto a. Entonces, claro, desarrolla también todo lo que es el pensar en los demás. Los síndrome de Down, por ejemplo, en eso son ejemplares. Y luego has nombrado autismo y a los niños autistas a veces a través del arte, a través de la expresión suya o la elaboración o incluso el dibujo, manifiestan ese mundo interior que no pueden comunicar. Y dentro del aula pasa lo mismo. Los niños se ayudan porque dentro de esa apertura de la que hemos hablado ya está el trabajo, por ejemplo, de la monitoría, la ayuda de unos alumnos a otros. Está también ese trabajar por proyectos donde cada uno es como una pieza de un puzzle que aporta tal. Bueno, pues se siente importante porque puede aportar. Incluso a veces ese niño es el que ha hecho la exposición final delante del resto de compañeros. ¿Por qué? Porque sentía la seguridad que le daba su propio grupo. Tú eres el que mejor puedes hacerlo. Claro, eso ha hecho que no se queden en una situación de pobre discapacitado, sino, no, es un niño diferente. Claro, en el marco de la educación personalizada se entiende perfecto, porque todos somos distintos. Muy bien. Pues a propósito de ese tema, vamos a ver un testimonio que es el de Marcela Trujillo, quien nos cuenta precisamente a partir de esa experiencia del tema que veníamos hablando, un poco su visión al respecto. Con Isabel hemos aprendido muchísimas cosas, sobre todo mirar a la persona, no su discapacidad. El valor de la persona va más allá de sus capacidades. Qué dicha que cuando estamos con ella, a través de nuestras actitudes, le estamos comunicando qué dicha que existas y que existiendo tú, cada uno de nosotros, de los que hemos estado a tu lado, seamos mejores personas. Y ya ves, ella nos transmite lo mismo con su ser, con su mirada. Ya dicen muchos autores que los ojos son la ventana de la intimidad. Y es que hay mucha riqueza interior en cada una de las personas. Y ellos no son la excepción. Qué capacidad creativa, qué forma tan novedosa de intervenir la cotidianidad. Por ejemplo, nosotros le decimos, Isabel, hazte a un lado. ¿Helado? ¿Helado? Sí, yo quiero helado. Y ahí mismo desbordamos en carcajadas.
Total que yo pienso que muchos han sido quienes han influido en el proceso educativo de Isabel, no solamente los papás, sus hermanos, que son unos pares maravillosos en su vida. Cuando vamos por la calle nos dicen felicitaciones, no se le nota. Siempre decimos sí se le nota, lo que pasa es que se le nota más la fuerza de la familia y del entorno, que ha sido muy positivo. En este caso, para Isabel la inclusión escolar ha sido espectacular. Tiene unos profesores que son maestros, unos amigos que muchas veces dejan de estar sin recreo por ayudarle a ella. O en la misma clase paran sus cosas por dedicarle más tiempo a sus necesidades. Total, que en este orden de ideas no solamente es ella la que ha llegado a una singularidad, a una isabelitud maravillosa, sino que nos ha ayudado a cada uno a encontrar nuestro crecimiento personal gracias a vernos reflejados en esa capacidad de amar tan transparente, tan linda que ella nos ha enseñado. Muy bien, es interesante el testimonio que nos da Marcela a partir de todo esto, pero también nos llega, porque además retoma eso, la persona, ¿no? la singularidad. Cada uno tiene sus fortalezas, sus virtudes, sus pros, sus contras, pero el trabajo, el desafío, si lo podemos llamar así, es reconocer al otro y trabajar sobre esas grandes capacidades del otro. Ayudar a crecer. Y ayudar a crecer. Había otra pregunta que nos llegaba y era, bueno, y volviendo y retomamos porque es muy difícil, casi imposible desligar educación personalizada también del tema de la familia, y es cuando hay familia numerosa. Sí. Digamos, en la legislación colombiana son más de 3 hijos en adelante, y conocemos familias que tienen 4, 5, 8 hijos. ¿Cómo lograr también, en medio de toda esta logística desde casa, lograr reconocer esa singularidad cuando hay muchos hijos, hay muchos regalos en casa? Cuando hay muchos regalos y muchos hijos, hay algo que viene dado, y es que el amor que se ve en esas familias, ese quererse, apoyarse, descubrirse el uno al otro, hace que ninguno de los que están ahí sea gris, ¿no? Gris como desvaído, ¿no? ¿Y por qué pasa? Pues porque siempre en esa familia, en las familias numerosas, se da esa interacción permanente, ¿no? En ese sentido, son familias que son muy ricas, igual que la familia, como hemos visto con Marcela, igual que la familia que tiene algún niño tesoro, ¿no? No solo no más, sino tesoro. Bueno, pues esas familias numerosas, el enriquecimiento que se da y el crecimiento que dan a los padres, al papá y a la mamá, son verdaderamente inconmensurables, porque cada individualidad, ¿no? Cada personalidad que tiene ahí delante se manifiesta y es como acogida por los otros. Esos niños suelen ser generalmente niños muy seguros, porque se sienten siempre apoyados por sus hermanos. De hecho, en los colegios, cuando hay cualquier rifirrafe, ellos van rápidamente a buscar y decir, me ha pasado esto. Entonces, otros le dicen, tú eres un hombre, no te preocupes, ¿no? Y el niño vuelve pensando, si soy un hombre y no me he de preocupar, ya no me preocupo, ¿no? Algo tan sencillo, no que vaya a repartir el hermano mayor, a pegar a los pequeños, ¿no? Pero es importante eso, que lo ves y dices, ¿cómo puede ser que se organicen tan bien? ¿No? De hecho, por ejemplo, en el colegio, muchas veces las familias numerosas son las primeras que llegan cuando hemos convocado una actividad, ya sea lúdica, como teníamos en el cole el decatlón familiar, ¿no? Donde entraban todas las familias y tenían los dorsales, carreras, muchas cosas de esas, sino cuando actividades de padres. Y dices, pero si ya es el 4.º hijo en el colegio, y van ahí ellos con su libretita, apuntan en su móvil todas las cosas, ideas nuevas, tal, y son los que a veces como colegio te piden oye, ¿por qué no hacéis una reunión para los papás y nos habláis porque noto que en este curso de mis hijos está fallando el tema de la amistad, ¿no? Hay mucha rencilla, tal, y dices, les da tiempo, ¿no? Trabajan, tienen hijos y tal. Pienso que es eso. El amor, yo creo que
es el causante, digamos, de ese bienestar, que a lo mejor van mucho más reducidos de tema económico, y sin embargo todo se valora, ¿no? Muy bien, frente a este tema también tenemos otro testimonio sobre todo este tema de la singularidad y de esa logística, de esa organización. Ajá. Y es el testimonio de Carolina Pardo, mamá de varios hijos, que nos va a contar también cómo ha sido la experiencia desde su casa, desde su hogar, de educación personalizada en una familia numerosa. Veamos el testimonio. Es realmente en la familia numerosa en donde se aprenden a vivir los valores para la mejor convivencia, porque claro, como somos tantos, tenemos que ser ordenados, tenemos que ser respetuosos, tenemos que ser generosos, dar de nosotros para los demás, por el bienestar común. Por ejemplo, en mi casa organizamos algunos encargos, entonces según la edad de los niños, ellos saben que tienen que organizar su propio cuarto, recoger sus juguetes, tender su propia cama, y en las noches nos vamos turnando para que cada día alguno organice la comida y recoja los platos y deje, por ejemplo, la cocina organizada. Todo se hace de una manera muy natural, porque como todos convivimos bajo el mismo hogar y somos como un equipo, las cosas se van dando de una manera pues como muy natural, obviamente intencionadamente desde los padres de familia, mi esposo y yo pues vamos organizando los turnos, vamos dando pues también un ejemplo de cómo tenemos que entre todos mantener un ambiente agradable, limpio y organizado entre nosotros. Y en términos de las relaciones, pues lo mismo, porque pues igual se presentan peleas, gritos, llantos, pero en la medida en que tenemos la oportunidad para explicar que debemos ser generosos y prestarle el juguete al hermano mayor, que siempre tenemos que tener un buen trato y no gritar a la hermana o no pelearse entre los hermanos, es más fácil para nosotros como papás ir formando en esos valores durante el día a día. Bueno, ahí Carolina nos recalca el tema de lo que ha sido organizarse sin que eso signifique la pérdida de la individualidad y de esa singularidad, a pesar de tener, digamos, varios hijos, ¿no? Que uno diría, esto es imposible de hacer, esto no se puede, yo tengo uno o tengo dos y casi no puedo. Pues ella nos cuenta y nos da un testimonio muy interesante al respecto. Profesora Peris, desde la educación personalizada mejor solo funciona en niños y adolescentes, es decir, vimos también que en el mundo universitario pero cuando alguien de mayor, digamos más adulto, en posgrado, cuando está haciendo una maestría o algo, ¿es posible también trabajar la educación personalizada o se asume que como ya está grande, ya está hecho y derecho, ya no es posible o existe unas herramientas de educación personalizada que logra trabajar muy bien a pesar de ser adulto con esa persona? La persona es educable toda su vida, porque es una característica del ser humano, es la imperfección, en el buen sentido de la palabra, que es imperfección como ver posibilidades que tengo de crecimiento. Y esa frase que seguramente todos nos hemos planteado alguna vez, ¿no? Todos podemos ser mejor, tender a más, ir creciendo. Bueno, pues no solo a nivel de un posgrado, sino incluso a los 40, a los 50, a los 60, una persona se puede plantear cómo llevar a cabo no solo el crecimiento personal, sino cuando eres educador y estás en el ámbito, por ejemplo, en escuela de adultos, cómo puedes ayudar a esas personas, a cada una de ellas, siempre sin perder el grupo, porque entonces sería individualizar. Y cuando nosotros hablamos de personalizada, decimos cómo consigues que ese aporte de originalidad, de creatividad que puede dar, lo dé siempre en el grupo y cómo las personas nos interaccionemos e interactuemos entre nosotros, que es esa mejora personal. Y también porque creo que no podemos olvidarnos que toda persona necesita tener más o menos, con más o menos frecuencia una asesoría, ¿no? Alguien que puedas hablar, que te pueda decir desde fuera cómo estás siendo, cómo te puedes integrar mejor, cómo puedes mejorar, ¿no? A veces nos encontramos con niños de altas capacidades que parece que sean y dices, ya, pero si no tienen habilidades sociales, esos niños van encaminados al fracaso, ¿no?
y cómo se integra todo eso. Desde la educación personalizada también trabaja eso que se llaman hoy día las competencias blandas, ¿cierto? Y tanto. ¿Cierto? La Sí, comunicación, la relación con el otro. Nosotros aquí en la Universidad de La Sabana, que es desde donde emitimos este programa, la Cátedra de Familia, en Colombia, pues tenemos el programa de asesoría académica y asesoría personal, en donde buscamos trabajar uno a uno con los estudiantes que están ingresando para acompañarlos en ese empalme y en ese gran cambio de la vida escolar a la vida universitaria y ayudarlos en ese ajuste. Y uno encuentra muchísimas, digamos, cosas buenas, encuentro, diálogo, ¿cierto? Confianza, respeto, pero hay un tema que es muy difícil de vencer y es lograr romper el hielo a veces, digamos, ese primer gran contacto que uno puede llegar a tener. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo romper ese hielo, esa muralla natural que puede poner alguien que además llega de un cambio fuerte y se encuentra con un profesor que le dice, hablemos, ¿cierto? ¿Cómo lograr uno desde como educador acercar a la asesoría personal y romper ese hielo? A veces el hielo lo podemos romper mediante algún tipo de actividad previa, que sea como de juego, digamos, donde nos vean como personas normales, ¿no? Ya sea algo de tipo deportivo, ya sea juegos como puede ser, no sé, desde lanzar preguntas y quién responda al primero, o esto que pones post-its en las paredes y vas viendo, o sea, utilizar una metodología donde vayas introduciendo a todos esos jóvenes que acaban de llegar a la universidad y así los veamos. Porque si tienes conocimiento de cómo ha funcionado, es más fácil descubrir el modo de llegar. Y también porque a lo mejor en ese juego donde hemos participado también varios profesores que estamos asignados a ese curso, nos damos cuenta que quizá yo no sea el más recomendado para ese joven y sin embargo ha hecho muchísimo trato con este otro niño. Y es ahí donde, o ese otro profesor, perdón, y es ahí donde dices, atención personal. O sea, efectivamente. Y luego romper el hielo, muchas veces entramos de una manera tan formal que el mundo ahora no es formal. Y tendríamos nosotros también que entrenarnos. A veces hay gente que hace esos cursos, ¿no? Como de motivador, dinamizador. Pues nos tendrían que dar a los profesores de universidad de vez en cuando algún pequeño curso de esos donde te dan técnicas o estrategias para poder entrar de una manera mucho más natural, ¿no? Porque si no es verdad, es ras, pues el niño que es tímido o el que a lo mejor piensa, ¿cómo le voy a contar que he sido un trasto toda mi vida, ¿no? Tal, pues no te lo cuenta. Hasta que llega un momento. Entonces, romper el hielo siempre mediante estrategias de estas de juego, eso va muy bien, porque son cercanía. Muy bien. Una competición de kayak. Ok, que lo vivo. Y va muy a propósito de lo que vimos en nuestro Congreso de Familia el pasado 5 y 6 de septiembre, en donde a pesar de toda esta revolución digital y a pesar de todos estos cambios a los cuales, no época de cambio, sino cambio de época al cual nos enfrentamos, desafíos. Pues esos desafíos, la persona sigue siendo el gran protagonista. Vamos ya cerrando nuestra cátedra de familia y simplemente le voy a hacer un par de preguntitas. La primera, 3 aspectos claves de la educación personalizada. Tener en cuenta a cada uno, tener en cuenta cómo trabaja, el tema del trabajo, y tener en cuenta su seguridad personal, que sepa quién es, dónde está y a dónde va. Muy bien. De la familia, que tenga en cuenta 3 aspectos claves para fomentar desde casa la educación personalizada. Querer a cada uno como es, no hacer comparaciones entre los hijos y decir siempre, plantearnos siempre planes familiares conjuntos. Muy bien. No hacer comparaciones. No, nunca hay que hacerlas. Siempre las comparaciones son terribles, ¿no? Son terribles. Y además siempre hay uno de los hijos que se queda marcado, esas heridas en el corazón. Sí. A veces arrancan de una comparación en el momento más inoportuno de la vida de una persona. Y marcan. Hay evidencia de que eso marca para siempre. Marca. Y Sacante mayor necesitan psicoterapeuta.
y 3 claves que deben tener los colegios o una institución educativa para que de verdad sean de educación personalizada. La primera es pensar que la misión que tienen es ayudar a las familias en la educación de sus hijos. La segunda es que efectivamente todo el proyecto educativo esté centrado en la persona y saber qué es la persona. Y la tercera, la formación del profesorado. Un profesorado que esté preparado para atender esa singularidad y esa apertura y preparado para programar de acuerdo a todo esto. Muy bien. Pues bien, vamos ya cerrando nuestra cátedra de familia con un tema muy interesante que daría para muchos programas más, que tiene que ver con la educación personalizada. Como lo pudimos ver, la familia juega un papel fundamental, partiendo de reconocer a cada uno de sus hijos quién es, lo que es, como otro, sin hacer comparaciones, porque las comparaciones, como bien usted lo mencionó, dejan una huella dolorosa, genera una huella dolorosa en el corazón. Desde los colegios, obviamente hay un desafío enorme, el trabajo 1 a 1, no es tener grupos pequeños, no es tener grupos reducidos, es saber identificar desde la docencia con naturalidad y con autenticidad las virtudes y el desarrollo propio de cada uno de sus estudiantes. Y como sociedad, evidentemente, tenemos un desafío enorme y es entender que siempre la persona es la gran protagonista. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Profesora Peris, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Un feliz regreso a España. Muchas gracias. Esperamos que nos vuelva a acompañar en una próxima ocasión. Un agradecimiento especial a Unisabana Medios, al Centro de Tecnologías para la Academia, a todo el equipo de producción y un saludo especial a todos ustedes. Nos vemos en una próxima Cátedra de Familia.